Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Silvia Rivero. Voy a empezar copiando el esquema de Roberto, que está aquí a mi lado, que hizo la punta, entonces lo mío ya es fácil. Lo tomo prestado. Soy contadora de profesión, contadora pública, lo cual es sumamente frío en un ambiente como este. Pero también me dedico a la pintura, he hecho teatro para niños particularmente, escribía cuentos para niños. Digo escribía porque ahora tengo más tiempo, salgo de pintar algo de vez en cuando. Pero esta cualidad de la que hablaba Roberto es muy útil a los fines legislativos. También he sido dirigente sindical, he sido secretaria general de un gremio aquí en Córdoba, el gremio de la FIP, que tampoco es muy simpático para la gente, pero que es muy necesario porque es el motor de las políticas públicas de la nación. De manera que, bueno, después de esta breve presentación curricular, les voy a decir que en materia del rol de la legislatura, yo creo que si nos centramos en el análisis de lo que sucede con mayorías y minorías en los sistemas electorales, y lo que esto configura como mayorías o minorías en la legislatura, no vamos nunca a salir de la mera crítica a cómo funciona, porque es cierto que a todos nos deja con un gran sabor a frustración y un gusto a poco, sobre todo quienes estamos en la oposición, pero no me cabe duda de que por más que por ahí no lo puedan decir, quienes están en el oficialismo también se frustran y mucho, y por ahí bastante más que nosotras. ¿Por qué resulta esto? Me parece que de base y como punto de partida, la falta de democracia y la falta de discusión política horizontal está en las fuerzas partidarias políticas. Los partidos políticos carecen de la posibilidad de la discusión horizontal. Y eso que hay muchos que hacen asambleas, distintas reuniones, de acuerdo a cómo estén regidos por sus estatutos, pero a la hora de tomar las decisiones partidarias, pasa como con la audiencia pública descrita por Roberto recién. Todos tenemos el derecho a hablar en una asamblea partidaria, pero 2 o 3 en una mesa chica toman las decisiones. Y a veces la asamblea solamente maquilla el funcionamiento democrático que no es de un partido político. Y eso después se traslada a esas popularmente conocidas manos de yeso que suelen criticarse de la legislatura. Pues si van y levantan la mano, todos como ni siquiera piensan o ni siquiera saben para qué están levantando la mano. Eso se ve desde afuera y se critica mucho desde afuera. No es tan así, no es así en muchos casos y no es tan así en algunos otros, pero en realidad esto tiene que ver con ese verticalismo partidario que ha copado a la gran mayoría de las fuerzas partidarias que tiene nuestro entorno. Vamos a hablar de Córdoba, pero también le pasa lo mismo a la nación. Esto que hace que mucha gente se frustre cuando empieza a militar en un partido, porque ve que en definitiva a poco de andar un tiempito pasa eso. Yo voy, hablo, me gasto, y después ni siquiera me dan una explicación o una respuesta a qué es lo que he planteado, o me dicen, mira, tu partido no es este, te podrías ir a aquel otro porque acá tu ideología no va en este, va para otros. Pero no hay esa respuesta, no hay comunicación, miren dónde estamos sentados, ¿no? No hay comunicación efectiva. En realidad hay una especie de hacer como si nos estuviéramos comunicando. Bueno, esta gran crisis, que no es solo propia de la política, en este hacer como si nos estuviéramos, o hacer como si, ya no solo referido a la comunicación, esto es lo que también vemos nosotros en este cuerpo de 70 miembros distribuidos en mayoría y minoría. Nosotros somos en la actualidad 14 bloques legislativos, 70 miembros. La mayoría la tiene el bloque, la mayoría digamos simple, pero la mayoría la tiene el bloque de Unión por Córdoba. El resto de los bloques, hay 2 grandes fuerzas, digamos, de oposición, que son el Frente Cívico y Social y la Unión Cívica Radical. El resto de los bloques, a excepción del bloque donde yo estoy, Concertación Plural, que somos 2, los demás son uno en la legislatura, representativo de un colectivo partidario que está por detrás. Pero se imaginan que quienes mayor grado de libertad para la expresión en el recinto y las posibilidades de hablar y de decir un montón de cosas, somos quienes somos 1 o 2
pero no la tienen así porque no podrían hablar nunca todos los miembros del Frente Cívico o todos los miembros de la UCR o todos los miembros de Unión por Córdoba. Y aquí hay un fenómeno notorio, hay alguna gente que habla siempre y otra gente que no habla nunca o casi nunca, y hay mucha gente que lee, lo cual cuando uno va a referirse a una norma, bueno, si de memoria no la sabe nadie, entonces uno lo lee. Cuando uno hace una cita de otro, la lee. Pero cuando uno está expresando ideas y fundamentos con convicción, si los lee, ¿por qué es? Puede ser porque yo hago una ayuda a memoria y me olvido, pero, o porque me olvido porque me pongo nerviosa. Eso me puede pasar los 10 primeros meses, con una exageración. Pero después no me puede pasar más, porque entonces yo, ¿cuál es mi idea? ¿Cómo después enfrento a la gente cuando voy a un lugar? ¿Qué capacidad de discusión tengo? Y si leo lo que digo, ¿cómo escucho lo que los demás dicen? ¿Cómo lo proceso? Y yo para decir tengo que leer. Estas son grandes fallas que no están tan notorias ni tan difundidas y que están en la legislatura. Y que vienen de esa mala conducta partidaria que hay. En general, acá no voy a decir que el oficialismo o la oposición, estoy hablando en general. Después el que quiera me puede desmentir, el que quiera puede decir no es así, pero en general hay una cultura que es verticalista. En nuestra conformación cultural, social, hay verticalismo y es muy difícil revertir y sacarlo de las organizaciones como si las organizaciones pudieran escindirse de la cultura social de un pueblo. Entonces estos son procesos lentos y que van cambiando de a poco, y que en el caso del funcionamiento democrático de las instituciones del Estado se cura con más participación, sí o sí, a pesar de la frustración sobre frustración, y bueno, y de vez en cuando la posibilidad de hacer algo. Yo siempre digo, hay esas, cuando me dicen ¿cómo llegaste a este lugar? Muchas veces me lo preguntan, ¿cómo llegaste a este lugar? Por esas fisuras, esos quiebres que tiene, unos plegamientos que tiene la historia y que tiene el tiempo y que tiene el universo. Ahí yo debo haber estado guardadita en unos pliegues y algo me dejó en la superficie y acá estoy. Pero así es toda la vida de uno, en definitiva, por no la mía. Bueno, yendo al tema más concreto, género y ambiente. Género y ambiente son dos temas vitales. Uno porque cruza absolutamente y horizontalmente a toda la sociedad, que es el género, y el otro porque la afecta, la contiene, y aunque no lo quiera ver, es parte, la sociedad es parte del ambiente. De manera que cómo no ocuparnos de estos temas. En materia de estos temas, ha habido, y en esto voy a ser redundante con lo que dijo Roberto, ha habido un proceso, de verdad, modelo de participación en el modo en que funcionó la Comisión de Ambiente de la Legislatura, cuyo presidente es Marcelo Faro. El modo en que pudo hacerse el tratamiento de la ley de bosques en la legislatura ha sido un modo modelo, hasta que llegó al recinto, hasta ese momento. O sea, vamos a separar en etapas. Es más, para no ser mala, voy a separar. Hasta que llegó la legislatura, la participación popular se dio de manera absolutamente horizontal, espontánea, porque la gente está preocupada y está interesada, y donde encuentra un espacio de inserción genuina, donde su palabra vale uno igual a la de uno más uno más uno más todos, entonces bueno, ahí vale la pena participar. Eso fue el proceso previo de lo que daríamos a llamar el anteproyecto de ley de bosques de la COTEBE. Eso fue el proyecto de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, donde la universidad, la gente de los distintos lugares, los estudiantes, las organizaciones sociales, muy pocas fuerzas políticas como tales, pero sí muchos militantes de fuerzas políticas, sobre todo de lo que es el progresismo y la izquierda, formaron parte de las grandes discusiones y de las asambleas y de los lineamientos que se fijaron en ese anteproyecto. Colegios profesionales, Federación Agraria, el INTA, parques nacionales, estoy hablando de instituciones del Estado, nacional en este caso.
ambiente en la provincia, me voy a dejar varias, así que no voy a hacer un resumen, son como 30 y pico. Son muchísimas, pero mucho más allá de esos que sí se pueden denominar como sellos, pero sellos con contenido en este caso, que conformaron esa COTEBN, estuvo la participación popular, donde era valiosísimo el proceso que se estaba dando, donde por fin se estaba viendo esto que no es nuevo, que muchas veces se da, pero se da de manera más limitada y más pequeña, limitada a grupos, limitada a sectores. Acá atravesó a toda la sociedad, porque es el ambiente que nos contiene. Ese proceso fue brillante. Y luego el ingreso a la legislatura, que al principio fue un poco caótico porque quedó el anteproyecto ahí bollando un tiempo, sin explicación, hasta que finalmente apareció en temario. Apareció en temario, se movilizaron quienes no habían podido respetar el proceso democrático y participativo de la COTEBN, porque, claro, ahí no podían bajar el pulgar y decir, acá decido yo. Esta gente, y estoy hablando de las otras entidades ruralistas, Cartel, CRA, Sociedad Rural, les vamos a poner nombre propio, si no, acá no vinimos a maquillar a nadie. Esas entidades que no habían podido respetar la palabra plural, participativa, democrática, pues no están acostumbrados a la democracia, están acostumbrados en todo caso a pseudodemocracias que puedan manejar. Y si no, a la no democracia directamente, que muchas veces han impulsado sobre todo algunos de esos sectores. Y estoy hablando de la sociedad rural, ¿vale? Después no me lo pregunten, les ahorro preguntas. Entonces, en ese proceso que Marcelo tuvo el terrible y admirable trabajo de conducir, que fue juntar el agua y el aceite, porque la verdad que uno lo batía y parecía que se mezclaba, después el aceite se volvía a separar y no había caso y volvíamos a tener el manchón aparte. Bueno, ese manchón aparte generó un montón de influencias vía poder económico. Y no estoy hablando de coimas. Cada vez que hablo de este tema, aclaro, lo hice en el recinto también cuando hablé de ese tema. Yo no estoy hablando del poder económico, te pongo unos pesos en el bolsillo y votame así o así. Estoy hablando de dinero para campañas o promesas, manejo de intendencias, manejo de comunidades regionales, manipulación económica de las personas y de la voluntad de la gente, que no es democracia, por más que a veces puede armarse de manera que parece. Entonces, esa gente terrible, yo la verdad que admiro cómo lo hizo Marcelo, y no lo digo con ironía, lo digo verdaderamente de corazón. Admiro cómo Marcelo pudo dirigir esa comisión. Y lamento profundamente que después el radicalismo partidario y de la conformación de los bloques, uy, qué rápido se pasa el tiempo. Bueno, está bien, quedan 5 minutos. Ese verticalismo partidario, ese verticalismo de bloque, esa ley posible que se dijo en estos términos, y es la ley posible. No, mentira, la ley posible es la ley que nos da el cuero a cada uno de los 70 que estamos ahí para sostener. El problema es cuando no nos da el cuero. Y cuando yo estoy elegida para que me dé el cuero, con fundamentos. Puedo decir que sí, o puedo decir que no, pero tengo que fundamentar. No puedo estar pintada y ahí sí operar como mano de yeso y levantarla porque, bueno, me mandaron a hacerlo. Aunque eso después me resulte una úlcera o bueno, cuántos sueños trasnochados o años de terapia. No puede ser, no nos eligen para eso. Si vemos que estamos en una fuerza que nos elige para eso, y de verdad que yo me voy de esa fuerza, aunque después me digan que hice transfugismo político. No le temo al transfugismo político, le temo al transfugismo de ideas, le temo al transfugismo de decir que sostengo algo que después no estoy dispuesta a sostener con el voto porque mi partido me mandó lo contrario. A eso sí le temo. Y eso para mí es el transfugismo, el de las ideas.